Bienvenidos al centro de adoración. Cristo es la respuesta. Ven a celebrar con nosotros al Señor Jesucristo. Daremos gloria y honra al Padre, al Hijo, bajo la unción del Espíritu Santo. Estamos ubicados en calle Hidalgo número 52, Colonia La Curva, Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco. Asimismo saludamos a nuestro público televidente que día con día nos sintoniza en el canal 99, La Respuesta TV, un canal del cielo para ti. Porque me interesa que esta palabra llegue a tu vida y a tu corazón. El tema de hoy es, Él es. ¿Cómo se llama el tema? Él es. Y vamos a disfrutar de esta palabra. Él es de quien habló el profeta Isaías 750 años antes de que él naciese. El profeta Isaías habló de que iba a nacer en Belén. El profeta Isaías habló de que sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Bendito el nombre del Señor. El profeta Isaías habló de sus padecimientos cuando iba a ser llevado a la cruz del Calvario. Y él dijo que lo iban a desfigurar golpeándolo. Pero dijo también que llevaría muchas llagas en su cuerpo por causa de esas heridas. Pero también dijo que ahí en esa cruz llevaría nuestras enfermedades y nuestras dolencias, no nada más nuestros pecados. Y él dijo, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Aleluya. Se trata de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. En la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leerlo ahí en la pantalla de su televisor y en las pantallas que están aquí en esta nave. En el principio era el verbo, una palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él es Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos al versículo 9 hasta el 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hasta ahí esta lectura. Estaba hablando de Jesús. Jesús que al paso de los años y en una época moderna de repente como que se desvirtúa o tratan de desvirtuar su imagen. Porque antes había un respeto total y absoluto. Hoy con tantas cosas que se vienen mezclando del mundo a la iglesia, todo lo que se viene enseñando en los medios seculares desde el kinder, donde ya ahora con caricaturas y ciertos comentarios van a enseñar a los niños pequeñitos a que una convivencia con personas del mismo sexo no tiene ningún problema, es algo normal, dicen ellos. Donde hoy en las escuelas se aborda el tema de la unión libre, del sexo deliberadamente, donde se ha perdido el respeto y el temor a Dios. Países que fueron grandes semilleros de ministros de Dios en décadas pasadas, hoy están en decadencia espiritual, como los Estados Unidos, como Inglaterra y otros países. Y México
está siendo de continuo bombardeado con ideas y filosofías huecas y vacías, producto de corazones perversos y torcidos de políticos y de enseñadores y consejeros. El problema es que si no hay una experiencia verdadera con este Cristo de quien habla la Biblia, más adelante, muy pronto, tendremos una sociedad tan desordenada, tan loca y tan vacía que solamente se respirará en el ambiente. Algo pesado que va a oler a muerte, a putrefacción, a miseria. Y eso tiene que salir a veces desde la iglesia, con gente indiferente, seca, vacía, negativa. Tenemos que analizar nuestra postura. ¿Por qué? Porque debe de haber alguien que se pare con autoridad de Dios, no importándole las consecuencias, y que diga: Cristo vive y reina, y Él demanda santidad de toda la gente. Creas o no, Él vive y Él reina, y Él viene un día muy pronto. Todo se acabará, la ciencia, la tecnología, el dinero, lo que quieras y mandes, pero mi Señor estará reinando por la eternidad. Aleluya. Ante una sociedad decadente, donde las figuras en la sociedad son personas que han acaparado la atención a través de sus artes y habilidades, y son los que están enseñando y ministrando desde la televisión y otros medios a nuestra juventud y nuestra niñez, y aún la gente adulta está creyendo que eso es cierto. La verdad es que a como va pasando el tiempo, esto viene en decadencia. Lo más triste es que no hay quien diga algo. Desde hace un tiempo se está tratando de legislar y que entre ya como una ley la convivencia entre homosexuales y lesbianas aquí en el estado de Tabasco. Ya es casi un hecho, por comentarios de nuestro presidente de la República, que se va a legalizar la marihuana para usos medicinales. Ese es solo un pretexto. ¿Quién ha dicho que con drogas se cura un drogadicto? Que con más demonios se libera a un endemoniado. Que con más enfermedad se va a sanar un cuerpo enfermo. Pero es producto de tanto intelectualismo. Acá les dar vuelta en la cabeza, de tal manera que se ha perdido el temor a Dios. Pero tú y yo, que conocemos a Jesucristo, vamos a volvernos a los principios establecidos en la palabra, porque pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra del Señor nunca va a pasar. Bendito el nombre de Dios. Vamos a volver a la palabra, vamos a los principios establecidos en la palabra, vamos a conocer a Jesús de veras. Hay un canto que alguien lo mandó, ya lo he visto y esta vez me ministró, y que habla exactamente de lo que queremos, más bien de lo que estamos viendo y hacia dónde vamos. Oigan y escuchen. No anunciamos la esperanza, ser el líder de nosotros no anunciamos la esperanza, ser el líder de Nirvana, el que ejemplo les dará. Daddy Yankee, si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady
estar acá de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber, el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, en ti vi seguir siendo el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y factor X, alimentará los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará. Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran, los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar. Si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder. Si nosotros no sabemos evangelio, buscarán sabor al cielo viendo por en internet. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará, se esparcirá y pretenderá ser. No llenamos la tierra con la vida de Jesús, esto pronto va a estar en un caos. Necesitamos predicar a Jesucristo. La gente, tú que me miras, tú que me oyes aquí, no necesita más religión. De religión está lleno el mundo. Y las religiones no pueden hacer gran cosa por la humanidad. Lo cierto es que nuestra juventud se nos está cayendo a pedazos. Allá afuera y dentro de la iglesia también. Jóvenes sin experiencias con el Señor. Jóvenes que un rato están dentro de la iglesia, al rato están pecando en el mundo. No hay temor a Dios. Padres desobligados y despreocupados pensando que todo va a estar bien, que dándole un estudio, dándole comida, buenos zapatos, buena ropa y algunos que otros juguetes que el niño quiere, con eso están tranquilizando solamente la conciencia de ustedes, padres. Pero lo cierto es que mientras esté el vacío en el corazón del joven, de la señorita, las cosas andan muy mal, porque el mundo está de cabeza hoy en día. Y si tú no tomas tu responsabilidad como varón y como mujer de Dios, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Ya viste esos grandes del mundo de la farándula, artistas, comentaristas y consejeros, gente pervertida, que es lo que están enseñando solamente. Necesitamos enseñar de Jesús. ¿Por qué? Porque su vida aquí en la tierra fue conmovedora, pero inspiró. Su vida inspira a vivir. Su vida hace cambios verdaderos cuando viene a nosotros. Por eso los líderes religiosos de aquel tiempo no lo soportaban. No podían explicarse cómo un hijo de un carpintero tenía tanta autoridad que la naturaleza se detenía y obedecía a su palabra. Que los demonios se sujetaban en su nombre. Que cuando hablaban, todo el mundo callaba y eran confrontados con la verdad. El profeta Isaías habló de él. Luego, él, un día siendo un niño,
se fue al templo a hablarle a la verdad a aquellos líderes religiosos eruditos que pensaban que lo sabían todo. Él un día tomó un azote y limpió el templo de esos cambistas, de esos que hoy son equivalentes a los que comercializan con el evangelio, a los que venden salvación, siendo que la salvación es un regalo del cielo que costó mucho a nuestro Señor Jesucristo. Y los azotó, les volcó su mesa, les soltó aquellas aves que vendían y dijo con autoridad: está escrito, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Un día un hombre grande, intelectual, diría alguien sesudo, pero impactado por aquella vida, sorprendido por las enseñanzas de él, porque siendo aún muy joven todavía, tenía tanta autoridad en su palabra. Y fue a verlo de noche. San Juan capítulo 3, me refiero a Nicodemo. Y a Nicodemo le dijo: tú necesitas nacer de nuevo. A ti también el Señor Jesús hoy te dice: necesitas nacer de nuevo. Todos necesitamos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. No una religión, no una filosofía barata y hueca. Necesitamos una vida transformada por el poder del Señor. Su mensaje fue basado siempre en el amor y en el perdón. Siempre dio esperanza en su dolor y en su necesidad a las personas. Siempre le dio esperanza a la gente. Si no, había que preguntarle a la mujer adúltera allá en Juan 8. Ustedes no pueden imaginar lo que esta mujer sentía, porque legalmente era culpable. Y cuando todo el mundo llevaba piedras en sus manos, que era el castigo para ejecutarla, y la aventaron a sus pies para que él emitiera un juicio. Dice la Biblia que él se puso a escribir en tierra. Hay un predicador que dice, yo casi estoy seguro que él escribía: Dios es amor. Y cuando preguntó: quién de vosotros tenga o esté sin pecado, arroje la primera piedra, todos se fueron, soltando sus piedras ahí. Había que ver a esa mujer levantarse cuando se sentía muerta ya. La gratitud que sintió, y como que volvió a nacer y verdaderamente nació de nuevo frente a la presencia llena de amor y de perdón del Señor Jesús. Si no, también habría que preguntarle a Jairo, Marcos capítulo 5, cuando él se abrió paso dejando sus actividades, porque hay cosas que cambian tu día, hay cosas que son realmente urgentísimas y tienes que posponer todo. Y ahí es donde se ve el grado de importancia. Y él dejó todo y se fue a buscar a Jesús, porque cuando todos habían fallado, los médicos y la medicina no garantizaba, solamente se necesitaba un milagro, y los milagros vienen del cielo y los milagros los hace el Señor Jesucristo. Y se abrió paso hasta llegar a donde estaba Jesús. Ustedes no se pueden imaginar junto conmigo lo que es después de haber tenido ese logro y llegar, y justo cuando va a hablarle a Jesús de su problema, de su necesidad, una mano temblorosa y fría se le acerca y se le posa en el hombro y le dice: no molestes al maestro, es demasiado tarde, tu hija ha muerto. Pero Jesús estaba ahí. Había llegado Jairo al lugar correcto. Y eso es lo importante, que tú llegues al lugar correcto, con la persona que tiene la respuesta para tu necesidad, tiene la cura para tu enfermedad, tiene la solución a tu problema, y ese se llama Jesucristo. Podrás ir con el mejor religioso del mundo,
Dame el nombre de quien tú quieras, pero no tendrá la solución, porque solamente en Cristo está la respuesta. Bendito el nombre del Señor. Y dice: yo iré, porque la niña no está muerta, solo duerme. Y allí en el versículo 41, él se acercó y le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y solamente habría que estar allá para saber lo que es un corazón hecho pedazos, partido, sin esperanza, porque su hija que amaba se había muerto. Pero en ese momento alguien estaba volviéndola a la vida, y era Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Tal vez eso necesitas tú, eso necesita nuestra iglesia, volver a la vida por la palabra del Señor. No, parece que no me están entendiendo. Que escuches la voz del Señor que diga: no está muerta, está durmiendo, pero te digo, levántate en el nombre del Señor. Cambia tu vida, vuelve a la vida, resucita, resucita tus sueños, resucita nuevamente tu visión, resucita nuevamente tus aspiraciones en el Señor. O si no, las hermanas de Lázaro, una familia de 3 personas. Por lo visto, para esto ya sus padres habían muerto, y el único varón en la familia se llamaba Lázaro. Enfermó y murió. 4 días en la tumba, o 4 días de muerto. Olía mal, su cuerpo estaba en descomposición, sus órganos vitales ya estaban deshechos. Y por si fuera poco, había un reclamo, porque cuando estás herido, cuando las cosas parece que ya no tienen solución, ya no te queda más que hacer una recapitulación, y empiezas a reclamar y a culpar. Y dijo Marta: Señor, si hubieras estado aquí. Y dice alguien: el hubiera ya no existe. Pero el Señor, o al Señor no le importa el tiempo, porque Él es el Señor de la eternidad. Él no se mueve en intervalos de tiempo como tú y como yo. Él no mira la edad que tenemos ni el desgaste físico. El hubiera para el Señor no existe. Él es. Y es un Dios del presente. Y le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Tu hermano va a resucitar en el día postrero. Dice aquella: no, si el que está aquí es el mismo que es el que lo formó en el vientre de su madre. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. Mandó a quitar la piedra y dijo: gracias, Padre, porque siempre me has oído. Y habiendo dicho esas palabras, gritó diciendo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió de la tumba. Bendito el nombre del Señor. Y hay que ver ese cuadro tan tremendo, tan impactante. Y yo estoy seguro que muchos cayeron desmayados, no podían creer lo que estaban viendo sus ojos. Se trataba de la autoridad del Hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dice la Biblia que iba un cortejo funeral. Lucas capítulo 7. Pero no era sencillo, porque era el único hijo de una mujer viuda. Implicaba la soledad total de su vida. Implicaba que su manutención ya no iba a ser garantizada. Implicaba que las noches las pasaría en vela, esas noches frías y oscuras. Dice la Biblia que Jesús iba pasando por ahí. Siempre que Jesús va pasando, trata de tener tus sentidos agudizados, porque algo va a hacer. Si tú clamas a Él, se va a detener para atenderte, suplir tu necesidad, resolver tu problema, sanar tu enfermedad, porque Él se compadece, dice la Biblia. Y mandó que se detuviera aquel cortejo que iban rumbo al cementerio. Tocando el féretro, ordenó al muchacho que viniera a vida. Y en ese momento
Se acabó aquel luto porque se volvió en gozo y en alegría. Bendito el nombre del Señor, porque esa madre viuda recibió a su hijo en vida nuevamente. Ese es el Señor, el Cristo de la gloria, que por años su nombre se ha predicado y que ahora más que nunca debemos seguir hablando de su grandeza, de ese un Cristo vivo y poderoso que tiene que estar en tu vida, joven, señorita, niño, papá, mamá, tiene que estar gobernando tu vida. No sé si alguien está aquí y le diga: Señor, ven y gobierna mi vida, hazte Señor y Dios de mi ser. Una mujer de 12 años padeciendo, más bien una mujer que tenía 12 años padeciendo flujo de sangre. Habría que ver el cuadro que estaba frente a Jesús aquel día. Y el asunto es que entre tanta gente, una multitud que le rodeaban, porque unos le seguían, porque querían solamente con morbosidad conocerlo y oír hablar en contra del sistema político y religioso de aquel entonces para denunciarlo ante las autoridades. Otros le seguían porque les daba de comer. Hay gente que llega a las iglesias porque hay un interés personal, pero otros le seguían porque su palabra, que es espíritu y vida, les llenaba, les alimentaba. Esa gente se beneficia. Siempre que vengas a escuchar palabra de Dios, siempre que vengas a tener una experiencia con el Señor, dispuesto a que Él confronte tu vida para ser transformado y cambiado por el Señor, algo bueno va a suceder en ti. Tú te vas a beneficiar por la palabra de Dios. Y esta mujer dice: es imposible que me atienda, todo el mundo me huye, porque era prohibido a un hombre tocar a esa mujer. Tenía que entrar en un proceso de purificación. Así que ella tenía miedo de que si hablaba con Jesús, Él se retirara de inmediato, sabiendo que era una mujer inmunda, como decían ellos. Pero ella se las ingenió porque su fe era grande. Y dijo: no necesito que me hable, no necesito que me atienda, solamente yo necesito hacer un esfuerzo y tocar el borde de su manto, y con eso seré libre. Bendito el nombre del Señor. Pero una cosa es decirlo, otra cosa es ver la situación o el cuadro que tenía, que se estaba viviendo en ese momento. Pero dice la Biblia que esta mujer se abrió paso, ejemplo de las personas que no les importa la distancia, el tiempo, lo que haya que hacer. Siempre que tú quieras algo del Señor y te esfuerces, lo vas a lograr, porque no tú vas a buscarlo, Él te saldrá al encuentro. Bendito el nombre del Señor. Él vendrá para darle solución a tu problema. Él vendrá para pararse frente a ti y decirte que te ama y que Él quiere algo grande para tu vida. Bendito el nombre del Señor. Extendió su mano y tocó el borde de su manto. Lucas 8:44, en ese momento dice la Biblia que salió virtud del Señor y ella fue sana y libre de su azote. Bendito el nombre de Dios. Todo esto el mundo lo tiene que saber, el mundo lo tiene que conocer. Por eso Él en Mateo 28:19 dijo: vayan y prediquen a todas las naciones. Vamos a las calles, vamos a donde está la gente necesitada del Señor. Ustedes ven que la gente anda tras una religión, anda tras un líder religioso, pero no pueden resolver su problema. Solamente Cristo es la respuesta a tu necesidad, a tu problema. Bendito el nombre del Señor. Él es el único que puede salvar tu vida del pecado y del infierno y de la muerte. Aleluya. Vamos a predicar. Él dio esa ordenanza. Se está desvirtuando todo. Al paso del tiempo, como que ya no hay aquella hambre que había de Dios. En las escuelas está prohibido hablar de Jesús. Con eso que dicen que la educación es laica, no saben ni lo que entienden, pero ni lo que dicen, más bien no entienden lo que dicen. Es lo que quiero decir, no entienden lo que dicen. Aquí en nuestra escuela, Centro Educativo 21 de Marzo, que no hablamos de religión. Nuestros jóvenes y nuestros niños tienen que saber de Cristo.
Y ojalá todos los maestros se convirtieran al Señor. No se trata de religión, se trata de Jesucristo. No queremos cambiar de religión a nadie porque la religión no te salva. La religión te divide, la religión te esclaviza, la religión te pervierte. Cristo te cambia, te transforma, te salva y te da vida eterna y seguridad con Él. Amén. Y me han dicho muchos. Dale fuerte el aplauso, no te detengas. Dale fuerte, no importa, no me interrumpes. Tú adelante con el Señor. ¿Cuántas personas se me han parado enfrente enojadas, algunos así, como queriéndome hacer algo? Es que la educación es laica. Ustedes no tienen que enseñarle a mi hijo religión. Bien dicho, Señor. Porque yo no les enseño religión, les hablo de la vida más digna y admirable que ha habido en todos estos tiempos de la historia del ser humano, la vida de Jesucristo. Amén. De una escuela me corrieron por hablarle a la juventud de Jesucristo. Se han hecho como enemigos de mí, aunque yo no lo considero así, autoridades en el trabajo, en las empresas. Otros me lo han agradecido. Pero eso es, necesitamos predicar el Evangelio a toda costa. Centro Educativo 21 de marzo se ha levantado precisamente para el cambio de mentalidad y de vida de la niñez y de la juventud. Para que se proyecten ahí gente con una conciencia diferente y con una mente sana. Necesitamos formar a nuestros jóvenes y a nuestros niños con una mentalidad diferente en el nombre del Señor. Y ojalá tú asumas tu responsabilidad y vamos juntos, porque necesitamos hacer algo, porque el nombre del Señor lo está desvirtuando la gente y el diablo. Que no se hable de Jesús. Y me querían amedrentar. En una reunión en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, el secretario del director de Asuntos Religiosos de la Ciudad de México me dice: ustedes que tienen escuelas, que dependen de sus iglesias, están autorizados a tener desde una capilla y hacer sus servicios de adoración a Dios, meter materias bíblicas o dar enseñanzas en las reuniones especiales que tengan. Y se los digo yo, y cualquier cosa que haya, vengan conmigo, porque están amparados por la ley, porque ustedes no dependen de un presupuesto de gobierno. Así mismo me lo dijo. Yo regresé bendiciendo el nombre del Señor, adorando al Señor, porque necesitaba yo tener claridad en estos asuntos. Mientras nuestras leyes nos los permitan, mientras estemos nosotros en el camino correcto, tenemos que hacerlo. Ayúdenme, necesito manos que me ayuden, gente que asuma su responsabilidad y sepan para qué están en ese lugar. Pero es triste ver cómo al paso del tiempo esto ha venido desvirtuándose. Ya no hablemos de Jesús. Dejemos que el niño vea las caricaturas que quiere, se entretenga con los videojuegos que quiera, que alguien le entretenga ahora con el chat por los teléfonos. Y ya no nos preocupamos o no nos ocupamos en marcar una diferencia. Vea el fragmento de esta película. Vea el fragmento de esta película en este momento. Dice y vamos que a está mal comentar. robar, y la siguiente dice que no hay un patrón. Hay que decirle al niño que Jesucristo aconsejó Si eliminamos no su robar. Autoridad, no tendremos base para ordenar. Entendemos lo que dice Norris, pero ¿no cree que ha llevado ese pensamiento al extremo? Eso es citar sin darle crédito a quien lo dijo. Al citar a Shakespeare decimos, Shakespeare dijo esto. Lo mismo sucede con las Escrituras. El Antiguo Testamento, por ejemplo. ¿Cuántas veces leemos que los profetas dijeran antes de hablar, el Señor dijo? Sí, Norris, pero esa moral enseñada de forma universal beneficiaría la conducta social. Yo pienso... Señores, oigan, por favor. Satanás no está contra las normas morales. Él está en contra de Jesucristo.
Un hombre puede tener integridad toda su vida, pero sabemos que irá al infierno cuando muera. Es Jesucristo lo que necesitan, y el diablo de Satanás es eliminar el nombre de Cristo de sus preceptos. Y la gente piensa que si vive con integridad recibirá la aprobación de Dios e irá al cielo. Usemos la moralidad para atraer a la gente al Señor. Sí, pero el tema principal de la cristiandad es la autoridad de Cristo. El diablo ataca esa autoridad al convencernos de enseñar solo la moralidad. Miren las familias, se debilitan. Más de 5% de los matrimonios acaban en divorcio y nuestros jóvenes se hacen más irrespetuosos. Eso es el resultado directo de separar el nombre de Jesucristo de sus principios. No, Riz. Al decirle al niño que no robe, no puedo decirle que esa orden proviene del Señor. Mejor no decir nada y dejarle robar. Y quizá algún día él sienta la necesidad de... El mal. Se dice que el mal de los matrimonios acaba en divorcio y nuestros jóvenes se hacen más irrespetuosos. Eso es el resultado directo de separar el nombre de Jesucristo de sus... Esta película se llama El que cambia los tiempos. Una película basada en el siglo XIX, donde en los Estados Unidos había un temor sumo por Dios y de Dios. Y esta película habla de cómo al paso del tiempo se iba a desvirtuar esa imagen del Señor. Cómo al paso del tiempo se iba a degradar la fe y a contaminar con el mundo. Cómo se iba a empezar la gente a acostumbrar al pecado, aún dentro de las iglesias. Cómo la gente iba a empezar a abrazar la mundanalidad y a perder aquel amor, aquella hambre, aquella sed por el Señor. ¿A qué conclusión llego con esto? Tenemos que ser muy claros, tenemos que ser muy precisos en nuestra enseñanza. Claros y precisos, porque el diablo no juega. Se supone que este escritor decía al presentar su libro: no vamos a asustar más a la juventud hablándoles de Cristo, vamos a hablarles de moral. Así empezó en nuestras escuelas. Pero ¿saben? Es imposible lograr tener una conducta moral correcta si Cristo no está en la vida de las personas. Podrás tener una religión, podrás tener estudios, podrás tener maestría y doctorado, pero no podrás tener una vida correcta delante de Dios. Y no es un asunto de decir, lo vamos a hacer para portarnos bien y poder agradar a nuestra sociedad. No, Señor. Lo que es pecado, y enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes y aún a la gente adulta que el pecado es algo grave que ofende la presencia de Dios y que por el pecado viene la condenación del ser humano. Aunque no les guste, un día tendrán que estar en la presencia de Dios. Este siguiente fragmento de película es una película muy reciente que se llama Dios no está muerto. Vamos a verla, por favor, en este momento y luego vamos a los comentarios. se dice que el mal es el arma más potente del ateísmo contra la fe cristiana. Después de todo, la existencia del mal nos lleva a una pregunta. ¿Y si Dios es tan bueno y tan poderoso, por qué permite que el mal exista? La respuesta a esto es muy simple. Libre albedrío. Dios permite que el mal exista por el libre albedrío. Desde el punto de vista cristiano, Dios tolera el mal en este mundo por un tiempo, para que un día todos los que eligieron amarlo estén con Él en el cielo, apartados del mal, pero con el libre albedrío intacto. En otras palabras, la intención de Dios con el mal es destruirlo un día. Oh, qué conveniente. Un día me desharé de todo el mal del mundo, pero hasta ese momento tendrán que lidiar con las guerras, holocaustos, tsunamis, pobreza, hambruna y sida. Que se diviertan. Luego nos enseñará sobre el absolutismo moral. ¿Pero por qué no? El profesor Radisson, quien claramente es ateo, no cree en absolutismo moral, pero en su programa dice que planea hacernos un examen en la última semana.
Apuesto a que si consigo una A en el examen haciendo trampa, inmediatamente empezará a sonar como un cristiano insistiendo que está mal hacerlo. ¿Y qué base tendría él? Si el propósito de mis acciones es lograr el éxito, entonces, ¿por qué no podría hacerlo? Para los cristianos, el punto de la moralidad, lo que constituye lo bueno y lo malo, es una línea directa que nos conduce hacia Dios. Oh, estás diciendo que necesitamos a Dios para ser morales, que una moral atea no es posible. No, pero sin Dios no hay una razón para ser moral, no habría un estándar para el comportamiento moral. Para los cristianos, mentir, robar, hacer trampa en un examen para lograr una calificación que no merezco está prohibido. Pero si Dios no existiera, según Dostoyevsky, este es el punto. Ahora, si Dios no existe, entonces todo es permitido. Y no solo es permitido, sino sin sentido. Si el profesor Radisson tiene razón, entonces nuestra lucha, nuestro debate, lo que decidamos aquí no tiene sentido. Nuestras vidas, nuestras muertes no serán diferentes a las de un pez dorado. Oh, qué ridiculez. Después de toda tu charla, ¿quieres decir que solo hay una opción? Creer o no creer. Así es. Lo que quiero es que tomen su propia decisión. Eso es lo que Dios quiere. No sabes cuánto voy a disfrutar reprobándote. Pero ¿a quién realmente quiere reprobar, profesor? ¿A mí? ¿O a Dios? ¿Odia a Dios? Ni siquiera es una pregunta. Ok. ¿Por qué odia a Dios? Esto es ridículo. ¿Por qué odia a Dios? Responda a la pregunta. ¿Ha visto la ciencia y los argumentos? La ciencia avala su existencia, conoce la verdad. ¿Por qué lo odia? ¿Por qué? Esta es una pregunta simple, profesor. ¿Por qué odia a Dios? Porque Él me quitó todo lo que era importante para mí. Sí, yo odio a Dios. Todo lo que siento por Él es odio. ¿Cómo puede odiar a Dios si no existe? No probaste nada. Quizá no. Ellos deben elegir. ¿Está Dios muerto? Dios no está muerto. 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 Reciente, pasó en los cines y hoy es del dominio público. De este maestro ateo, de este hombre tirano, yo enfrenté muchos de ellos en las escuelas donde pasé. Y este hombre, al final de cuentas, se dijo ateo por ponerse una coraza protectora porque él odiaba a Dios, porque sentía que todas las desavenencias de la vida eran producto de que Dios lo había castigado, porque esa es la mentalidad que tenemos, que Dios es un Dios que castiga. Sí, es cierto, Dios es fuego consumidor, pero antes está su amor y su gracia y su misericordia. Hay mucho que aprender de esta película. Primero, porque han tratado de desaparecer su nombre y de desvirtuar su historia. Los ateos le pusieron plazo a su extinción, pero quiero decirles que hoy por hoy el nombre del Señor Jesucristo es conocido en el mundo entero. Bendito el nombre del Señor. Y se sigue predicando.
Países que habían estado en la ignorancia espiritual, en el oscurantismo, por causa de que no se les permitía creer en Jesucristo, hoy han abierto las puertas y miles están viniendo a las plantas de Cristo. Pronto habrá un avivamiento mundial y en medio de ese avivamiento Cristo va a venir por su iglesia. Bendito el nombre del Señor. Pero me gusta aquí porque hay jóvenes, y deberían de haber jóvenes aquí que se paren firmes y sepan de su función en sus escuelas, y que prediquen de Jesucristo sin avergonzarse, y que vivan para el Señor, y que tengan temor de Dios, y que prediquen con su propia vida transformada. No importa que te ridiculicen, que te digan, que hagan lo que quieran. Mira, si llegara un maestro a reprobarte por causa de predicar el evangelio, Dios te va a levantar muy alto. Bendito el nombre del Señor. Joven, señorita, te lo dice alguien que está aprobado en esto. De veras, con toda reverencia y humildad delante de Dios, dudo que en el turno de la tarde, allá en 1979, se me haya escapado un alumno sin que yo le hablara de Cristo en colegio de bachilleres, que recién era colegio de bachilleres, antes era nacional preparatoria. Maestros escucharon de la palabra. Un maestro ateo que por ahí anda me desafió en una clase. Vamos a hablar de Dios. Solamente duró media hora el debate y terminó diciendo, porque dice, es que la religión es para meterle miedo a la gente y se porten bien. Le digo yo, no, señor, porque es un hombre homosexual. No, señor. El que no cree en Dios se ha puesto una máscara, creyendo que al afirmar que Dios no existe, ya no existe, y está libre del juicio que le espera delante de Dios por sus desvíos. Lo tuve que desafiar, tuve que ser claro. Y no teniendo argumento dice, pues ahí estaré un día haciendo fila para irme al infierno. Y con eso se cerró la clase y ese debate, y inició las clases. En mis años de la carrera en la Ciudad de México, ustedes algunos son testigos de que aquí ha venido el Señor, el que fue director de mi escuela en esa época. Yo me gozo porque al principio de año tomó el teléfono y me llamó: Abner, voy saliendo de mi primer servicio, de mi primera reunión de celebración a Dios, y después de Dios te lo debo a ti, que tú me hablaste de Cristo Jesús. Maestros y alumnos aceptaron a Cristo. Perdí exámenes finales por estar predicando en una campaña. No me avergüenzo del evangelio. Estoy en mi trabajo y tengo mi Biblia. Se me olvidó mi Biblia de estudio y hoy uso esta. Es Biblia también, pero más práctica que ella, porque se me quedó en el escritorio el día viernes. No me avergüenzo del evangelio. Quiero que la gente sepa que Él es real. Si no me apuro, el tiempo se va como agua en las manos. Joven, señorita, si no asumes tu responsabilidad, un día estarás dando cuentas delante de Dios, porque mucha gente se pierde y tú podrías hacer algo. Varón y mujer, papá y mamá, tú que estás aquí, ¿qué tiempo empleas para formar a tus hijos en esos principios y fundamentos cristianos? Deja de jugar al cristianismo. Vuélvete un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. Siguiente película. ¿Y estos hombres que dieron su testimonio ¿Vieron equivocarse? No lo creo. Escucha, eran 12 hombres, Tom. Y 11 murieron una muerte de mártires por una cosa: una tumba vacía y las apariciones de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Ahora, hay quienes me han dicho, mire, muchas personas han muerto por una mentira. Sí, pero creyeron que era la verdad. Si la resurrección fue una mentira, estos 11 hombres lo sabían y lo escribieron como testigos oculares. Y con excepción de 40 días antes de la ascensión, vivieron, caminaron y comieron con Jesús. Así que si la resurrección fue mentira, estos 11 hombres lo sabían. Entonces hay que decir que no solo murieron por una mentira, sino que sabían que era mentira. Y te reto a que encuentres a 11 hombres en la historia que hayan muerto por una mentira a sabiendas de que era mentira. Ellos firmaron su testimonio con sangre, pasaron la prueba de la muerte para probar su veracidad. En realidad prefiero creer su testimonio que el de mucha gente que conozco, que no quiere ni cruzar la calle por sus creencias, mucho menos morir. Y he llegado a una conclusión.
Una relación personal con Jesucristo. Cambia la- Josh McDowell, ese que vieron allí, en la década de los 70 tuvo su año de esplendor porque era un gran inteligente. Tiene varios doctorados, aún anda en las universidades enseñando, dando conferencias. El año pasado vino a Villahermosa y no me enteré. Dicen que está fuerte el hombre todavía. Habla muy bien el español, aunque es un nato norteamericano. Y él escribió un libro en aquel entonces que se llama Evidencia que exige un veredicto. De ahí surge esta película que se llama ¿Qué pasa, Josh? Con esa película anduve en las calles predicando. Con esa película anduve en los salones de mi escuela enseñándole a los muchachos. Y algo que queda bien marcado aquí, que él dice, es muy fácil que uno muera por una mentira, pero morir 11 por una mentira, eso no hay datos en la historia que haya sucedido. Porque si estos 11 discípulos de Jesús murieron a manera de mártires, tuvo que haber pasado algo más que un lavado de cerebro. Eran testigos oculares y presenciales de la muerte, de la resurrección y de la ascensión a los cielos del Cristo de la gloria de quien hoy te estoy predicando. El mejor testimonio es de alguien que ha tenido una experiencia con Él. ¿Cómo me vas a decir que Dios no existe? Que Dios no es real si no me miras a mí. Si me hubieras visto antes, si supieras cómo estaba yo por dentro, si supieras cuál era mi reclamo en la vida. Pero aunque yo tenía conocimiento de la palabra, pero no tenía a Cristo en mi corazón. Aunque me enseñaron desde pequeñito a ir a la iglesia y a leer la Biblia, a orar y ayunar, pero no tenía esa experiencia. Papá, esmérate porque tus hijos tengan una experiencia con el Señor. No lo dejes al garete. Cuando Cristo entró a mi vida cambió. Mi vida fue transformada. La amargura se fue y vino gozo y alegría a mi vida. El odio se fue y me llenó de amor. Aleluya. Aquel peso que yo llevaba lo quitó dándome su perdón. Desde los 18 años le sirvo. Van 34 años predicando el evangelio y hoy le sirvo con mucho amor. Hoy quiero seguir adelante. Que Dios me dé fuerzas y vida para que la gente sepa que Él vive, que Él quiere entrar a tu corazón. Él es real, Él es real. Vamos a entregarnos de corazón a Él, vamos a servirle. Tu testimonio, cuando Cristo ha hecho algo en tu vida, nadie lo podrá callar. Nadie te podrá detener en casa, porque lo que llevas por dentro es dinamita pura, es fuego de lo alto. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo no hablar de Cristo, Guillermo, cuando Él te ha dado la vida y la salud? Cuando el diablo te sentenció a muerte, cuando tenía plazo tu ejecución, Él ha decretado vida sobre ti. ¿Cómo no vas a estar agradecido? Aleluya. Ese es el Cristo de la gloria. Bendito el nombre del Señor. Esta película, con ella salimos allá en la década de los 80. Para esta altura ya conocía a mi novia, que hoy es mi esposa. Salimos a las calles. Llegaba un equipo de hermanos de Canadá que ahorraban durante un año y se iban a los barrios bajos de la Ciudad de México. Y allá donde pastoreábamos, José Manuel conoce, el pastor Segura y la pastora Anita conocen, en aquellos barrios bajos de Tepito, con el poder y la gracia de Dios que nos daba valor para enfrentar a esas pandillas, montábamos la película Jesús en las calles, con proyectores que hoy se reirían y no me lo creerían, porque ya le platiqué a los jóvenes de los proyectores que usábamos. Y ellos, como no lo conocen, se ríen y dicen, no puede ser. Sí, carretes grandes de películas que rodaban.
sobre ese proyector. El sonido había que sacarlo de manera externa. Era todo un show instalar la pantalla. Llegaban el grupo de canadienses y nos íbamos a las calles y vimos la gloria de Dios. Pero ¿sabe? Oigan y vean estos principios que se establecen en la película Jesús. El cuerpo de Jesús está vacía. 3 días después de su crucifixión, resucitó de entre los muertos y aún vive como la influencia más grande y poderosa de todo el mundo. Orgullosos estadistas de otros siglos han llegado y se han ido. Reyes, científicos, académicos, filósofos y teólogos han llegado y se han ido. Pero Jesús vive hoy. Es la persona más extraordinaria que jamás haya existido. Su nacimiento fue extraordinario. La Biblia nos dice que nació de la Virgen María. Su vida fue extraordinaria. Se caracterizó por lo sobrenatural. Llevó una vida santa y sin pecado. Nadie ha hecho milagros más grandes que los que Él ha realizado. Su mensaje es extraordinario. Jesús ofrece amor, perdón y una nueva forma de vida para todos los que lo reciben como su Salvador y Señor. A donde quiera que su mensaje ha llegado, ha surgido nueva vida, nueva esperanza y nuevo propósito para vivir. Su muerte en la cruz fue extraordinaria. Hace 2000 años, el Dios del universo envió a Jesús, su único Hijo, para ser sacrificado por los pecados de todos los hombres. Murió por ti. Su resurrección fue extraordinaria. 3 días después de su muerte, aconteció el hecho más asombroso de la historia. Jesús resucitó de entre los muertos. Su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección demuestran que Jesús es exactamente quien proclamó ser: el Hijo de Dios, el Salvador de toda la humanidad. Jesús está vivo y desea entrar en tu vida, perdonar tus pecados y darte el poder para vivir una vida abundante. Ponte de pie, por favor. Este es el Cristo de la gloria. La gente no lo puede conocer. Centro de adoración. Cristo es la respuesta. Ven a celebrar con nosotros al Señor Jesucristo. Daremos gloria y honra al Padre, al Hijo y al poderoso Espíritu Santo. Los miércoles a las 7 de la noche y domingos 11 de la mañana. En la iglesia Centro de Adoración, Cristo es la respuesta. Bajo la unción del Espíritu Santo. Estamos ubicados en calle Hidalgo número 52, Colonia La Curva, Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco.